Pero Noé tenía un espíritu diferente al de los otros hombres y gracias a eso Dios le concede la vida con su familia y les hace hacer el arca, y la historia ustedes ya la saben. Ellos a su vez, cuando salen a la tierra, se reproducen, tienen hijos, y de la descendencia de ellos nace un hombre que se llama Cus. Y vamos a leer Génesis 10, 8, 10. Y dice así: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso fue el rey, el primer rey de todos. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Bueno, hay un error de traducción en la Reina Valera. Yo considero que es un error de traducción, yo lo considero, en una palabra, cuando dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra que para mí está mal traducida es delante de Jehová. Para mí la palabra que va es este vigoroso cazador en contra de Jehová. Lo vamos a entender después, pero ¿de dónde yo saco eso? Este libro, chiquitito, es una concordancia, se llama concordancia Strong. ¿Para qué sirve esto? Con esta concordancia yo puedo sacar cualquier palabra o sílaba de la Biblia y tengo la traducción en hebreo, en griego y en arameo. Está bárbaro. Cuando yo voy a la traducción de esta palabra en hebreo, la palabra en el hebreo puede tener la connotación delante o puede tener la connotación en contra. Ellos le pusieron delante y yo creo que es en contra. ¿Para qué? Vamos a verlo. Vamos a suponer que dice en contra. Este fue vigoroso cazador en contra de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador en contra de Jehová. Entonces vamos a Génesis 11, 1, 9, que dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Por si fuéramos esparcidos. ¿Por qué van a ser esparcidos? La única manera que pudieran ser esparcidos si Dios quisiera esparcirlos. Entonces ellos estaban en contra de Dios. O sea, un rey que estuvo en contra de Jehová hizo que todos estuvieran en contra de Jehová. Por eso quisieron hacer una torre que llegue hasta el cielo. Pero la historia sigue. Y dice así. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, todos piensan igual. Todos piensan igual. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, porque todos eran uno. Ahora pues descendamos, dice Dios, no dice voy a descender, dice descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué Dios iba a hacer eso si no era porque estaban en contra de él? Si no, no tiene mucho sentido. Estaban en contra. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad Babel.
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Después la historia sigue, los años pasan, Dios se acerca al hombre de nuevo, pero se acerca a una persona. Esta persona fue Abraham. Y le dice que de él iba a ser una nación grande y diferente a las otras naciones. Abraham tuvo descendencia, de él salió Isaac, después Jacob, de Jacob salen las 12 tribus de Israel, que después nace José, que después fue a Egipto, y en Egipto nace Moisés, quien los saca hacia la tierra prometida desde Egipto. En todo ese tiempo, el pueblo de Dios, el pueblo de Abraham, no tenía ley. Pero a partir de Moisés, Dios lo llama a Moisés y le dice, desde ahora van a tener una ley, y le da los 10 mandamientos y un montón de estatutos y órdenes y ordenanzas que tienen que cumplir. Todo eso hasta el tiempo de Cristo. O sea, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo, a ese periodo se llama el periodo de la ley, porque en ese periodo se hicieron los 10 mandamientos y los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Después hicieron todo lo que es el libro de los profetas y todo, pero yo ahora me refiero al libro de la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que los hizo Moisés. Todo ese tiempo se le llamó tiempo de la ley, hasta que viene Cristo. ¿Qué hace Jesús cuando viene? Nace y nada más. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para morir por nosotros en la cruz. O sea, el ser humano no tenía forma de llegar al cielo porque no podía cumplir con todo lo que Dios le pedía. En todo ese tiempo, desde que Moisés lo sacó de Egipto hasta Cristo, si ustedes pueden leer todo ese periodo en la historia, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, tuvo continuamente se apartó de Dios, volvió a Dios, se apartó de Dios, volvió a Dios, se apartó de Dios, volvió a Dios. Y cada vez que se apartaba de Dios, eran esclavizados, tenían guerra, venía hambre, pedían perdón, buscaban de Dios, Dios los bendecía, se volvían a olvidar de Dios y la historia siempre se vuelve a repetir. El ser humano no podía permanecer fiel a Dios, no había manera de permanecer fiel a Dios. Cuando viene Cristo, Jesús cambia la historia, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es el que dio la vida por nosotros y el que pagó el precio por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos la oportunidad del día de mañana poder ir al cielo. Pero no solamente hizo eso, o sea, no solamente Jesús murió en la cruz, dio su vida por nosotros y pagó el precio. No, hizo algo más. Él dijo, yo me voy, le dijo a sus discípulos, pero va a venir el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y dijo Jesús, va a venir el Espíritu Santo y va a estar con ustedes y en ustedes, dentro de ustedes. Y Él, el Espíritu Santo, les va a enseñar todas las cosas. O sea, ¿qué hace Dios? Dios a sus hijos, a los que creen en Jesucristo, a los que le han entregado la vida a Jesús, Dios les da el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de una persona? Le da la posibilidad de ser transformada y de ser cambiada, porque el Espíritu Santo le hace entender el pecado, le hace entender lo que está bien y lo que está mal. No lo obliga,
El Espíritu Santo te muestra, te hace sentir, esto está mal. Vos tenés libre albedrío para hacer lo que quieras. Entonces hablamos del tiempo de la gracia. Perdón, el tiempo de la ley es hasta Jesús. Cuando viene Jesús y llega el Espíritu Santo, a ese periodo en que llega el Espíritu Santo a la iglesia, hasta hoy se le llama el periodo de la gracia. ¿Qué es el periodo de la gracia? Es el periodo donde Dios te perdona tus pecados a través de la sangre de su Hijo, cuando vos le pedís a Jesús que entre en tu vida y cuando vos empezás a buscar a Dios. Ahí viene el Espíritu Santo y en ese periodo, en ese tiempo, desde Jesús hasta ahora, es el tiempo de la gracia. Este tiempo de la gracia se está por terminar y ya no va a haber más tiempo de la gracia, o sea, no va a haber más el tiempo que Dios te va a estar dando la posibilidad de limpiarte a través de la sangre de Cristo para que puedas ir al cielo. Se va a terminar y falta muy poco. Ahora vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice así: porque el Señor, Jesucristo, mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, va a venir Jesús, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. A ver, lo voy a explicar despacito. Acá lo que está diciendo la Biblia es que Jesús va a venir en el cielo y va a venir a buscar a su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Los que están comprados por la sangre de Cristo, los que le entregaron la vida a Dios, los que están haciendo la voluntad de Dios. Dice que se los va a llevar. ¿A quién se va a llevar? Se va a llevar a los que estén vivos en ese momento, los habitantes que estén vivos en ese momento, y a todos los que ya han muerto, pero han muerto en la fe, que están muertos pero han creído en Cristo, los va a venir a buscar y a todos se los va a llevar. Esto ya está preparado por algunas sectas satánicas, que lo vamos a ver en otro momento. Van a avisar o lo van a decir que vino un plato volador, vinieron del espacio, los extraterrestres se los llevaron a otro planeta. O sea, va a haber dentro de un periodo de tiempo muy corto un éxodo, vamos a decir un éxodo, de gente que va a salir de este planeta y se va a ir con Cristo. El resto de la gente se va a quedar acá. Y cuando se queden acá, ahí va a aparecer el famoso anticristo. Y todos los que queden acá con el anticristo están al horno con papa frita. Así nomás. Ahora vamos a seguir. El anticristo va a estar acá reinando durante 7 años y va a ser un desastre. Después de los 7 años, Cristo vuelve, pero vuelve a la tierra como rey. Vuelve a reinar con poder. Y va a venir a reinar durante 1000 años, con la poca gente que va a quedar en el planeta. Porque va a haber una destrucción terrible. Va a venir a gobernar 1000 años. En estos 1000 años la humanidad va a disfrutar de paz, prosperidad, crecimiento tecnológico como nunca. ¿Por qué? Porque Cristo reina. Él es el rey. Y dice la Biblia que Él va a venir a gobernar con mano dura. O sea, nadie se va a poder hacer loco. No va a haber corrupción ni nada porque Dios sabe lo que va a hacer. Mano dura. En este tiempo, el diablo, que hasta ahora y hasta hoy está haciendo desastre con la humanidad, no va a poder engañar más a las naciones, porque el diablo en ese tiempo, en esos 1000 años, va a estar atado. Todo esto, todo lo que estoy diciendo yo, consiste todo en ese plan que tiene Dios, que es un único plan y que sigue todavía.
Acá no hay nada improvisado, ya está todo armado. Después de los 1000 años, Satanás es soltado, a propósito, y vuelve a influir en el ser humano, poniéndolo en contra de Dios. O sea, el ser humano va a vivir 1000 años con Jesucristo como rey, va a haber una prosperidad impresionante, va a estar todo bárbaro, todo pipí cucú, pero a los 1000 años, Satanás vuelve y le vuelve a hablar al ser humano y le vuelve a decir, escúchame, si vos podés vivir sin Dios, total, vos podés. Entonces el ser humano, ¿cómo ese ser humano va a querer decir, no, acá quiero mandar yo? ¿Sabe qué? Tengo ganas de hacer lo que a mí se me canta, otra vez. Y vuelve la historia a repetirse, como siempre. Quiere volver al libertinaje, nadie se quiere sujetar a la ley, y así es el ser humano como está. Apocalipsis 20, 7, 10 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Después de los 1000 años va a haber un montón de naciones. A Gog y Magog, que son los nombres que en la Biblia dicen a las naciones que van a quedar, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, un montón de gente que se va a reunir para pelear en contra de Cristo. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, allá en Israel, Jerusalén, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Otra vez lo digo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, el infierno, donde estaban la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, que va a ser un líder religioso, que va a estar aliado al falso profeta, que tal vez un día, no lo sé, lo voy a poder enseñar, pero está medio peligroso pasarlo por YouTube. Y al final de los 1000 años, Satanás es llevado al infierno con sus ángeles y con todos los condenados después del juicio del gran trono blanco. Va a haber dos juicios cuando todo esto se termine. Uno va a ser el juicio del gran trono blanco y otro va a ser el juicio para los creyentes, pero es un juicio de salvación. El juicio para los creyentes va a ser por las obras que hicieron. O sea, Dios va a ver lo que hizo cada uno, cómo se comportó, qué es lo que hizo, qué es lo que no pudo hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. Pero es un juicio para salvación. Y el juicio del gran trono blanco es un juicio que va a hacer Dios con todas las personas que rehusaron buscar a Dios y que se negaron a creer en Jesucristo y que no les interesó el precio de la sangre de Jesucristo. No les interesó el precio de la sangre. Entonces, cuando el Padre ve el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz por ellos, y ve que a ellos no les interesó en lo más mínimo, Dios dice, no. Hay un montón que se interesaron. Hay un montón que hicieron de todo, que trabajaron, que evangelizaron, que dieron su vida. Y estos no hicieron nada y no les interesó para nada. ¿Por qué yo tengo que llevarlos al cielo con nosotros? ¿Por qué? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios les va a mostrar, como si fuera un televisor gigante, a cada uno todo lo que hicieron y todas las veces que se les predicó y todas las veces que ellos negaron. Pero no solamente eso. Dios les va a mostrar a todos los seres humanos todas las veces que se acercó a través de la historia al ser humano y todas las veces que el ser humano hizo desastre
aunque se acercaba a Dios a él. ¿Para qué Dios permitió que Satanás hiciera todo esto? La respuesta es que Dios, cuando creó a los ángeles, le dio libre albedrío para que eligieran seguir a Dios o no. Una parte eligió seguirle, todos eligieron seguirle, pero después una parte se rebeló. En el caso del ser humano, Dios permite que en un tiempo el ser humano no tuviera el conocimiento del mal, como ya se los dije al principio, y después de un tiempo sí lo tuviera, para que pudiera elegir. De la manera que pasó con los ángeles. Al querer crear Dios una gran familia para amarla y que lo amen, es necesario no crear robots. Porque si Dios crea robots para que lo amen, lo van a amar. Pero eso no es amor genuino. Lo que quiere Dios es una familia que lo ame de verdad. Él quiere amar, pero quiere ser amado. Él quiere amar, pero quiere ser amado. No quiere ser esforzados y que el hombre y que el ser humano pase por los diferentes. Entonces tiene que el hombre pasar por los diferentes procesos históricos para que en el día del juicio del gran trono blanco Dios les muestre en un pantallazo de la historia humana los distintos periodos o dispensaciones, en la misma palabra, que quiere decir eso, periodos o dispensaciones, y se dé cuenta que es imposible que el hombre pudiera vivir sin Dios. El hombre no puede vivir sin Dios, porque el hombre se rebela. El hombre quiere hacer lo que quiere. El hombre es egoísta. Entonces necesita una ley, necesita que alguien lo gobierne. La naturaleza del hombre con conocimiento del mal es inclinarse al mal. O sea, el hombre tiene bien y tiene mal, pero la naturaleza del hombre es inclinado al mal. Unos más, otros menos. Los hombres a ser juzgados no podrán tener excusas, ya que Dios les mostrará todas las veces que los llamó y no les importó. Ahora, ¿vale la pena todo esto? Todo este tiempo, toda esta guerra, todo el diablo, desastre. ¿Vale la pena todo esto? Qué pregunta, ¿no? Vamos a ver la respuesta. Les hago más preguntas. ¿Dios sabía que Lucero se convertiría en Satanás? ¿Dios sabía eso? Sí, más vale que sabía. ¿Dios sabía que Satanás haría esto con la humanidad? Claro que sabía. ¿Dios sabía que iba a tener que mandar a su Hijo, Jesucristo, para que a través de su sacrificio tuviéramos la posibilidad de tener el Espíritu Santo y así tener la oportunidad de ser hijos de Dios? Claro que sabía. Dios sabía todo porque Dios tiene un plan desde el principio. ¿Dios sabía que muchas personas iban a rechazar a su Hijo? Claro que sabía. ¿Dios sabía que al final de todo iba a tener una gran familia y que valía la pena? ¿Dios sabía que al final de todo, del final, la historia, iba a tener una gran familia y que valía la pena todo? Sí, Dios lo sabe. Vamos a leer Isaías 53 del 10 al 12. Esto que yo les voy a leer del profeta Isaías fue escrito en la Biblia de 700 a 800 años antes de Cristo. O sea, el profeta, Dios le muestra al profeta lo que tiene que escribir, y el profeta, cuando escribe y entiende, ve lo que Dios le está diciendo. Ahora vamos a ver qué es lo que le está diciendo Dios al profeta para que escriba. Dice así, Isaías 53 del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, todo esto lo hace Jesús, y fue contado con los pecadores, porque lo mataron como si fuera un pecador, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero acá voy a repetir un versículo que dice así: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, él va a ver algo, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y este versículo es fundamental. Él, Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma. Él va a ver lo que va a pasar al final de la historia. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, él al final de la historia va a ver el fruto de lo que vivió y de lo que pasó y de por qué murió. Al final de la historia se va a ver si la familia se hizo o no se hizo. Y ahora lo vamos a leer. El resultado se ve al final. Hoy no vemos ese final, pero lo podemos entender como dice Isaías, vale la pena. Apocalipsis 21, 1:8. Al final, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, la casa de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, Dios va a estar con ellos, y ellos serán su pueblo, sus hijos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios y su Padre. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, todo lo que sufrieron. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Jesús, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los que no creyeron, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahora vamos con la tercera parte.